Muy bien, entonces vamos a compartir pantalla. Entonces veníamos trabajando la guía número 2. Ya estamos en la guía número 2. La semana pasada estuvimos viendo lo que fue fórmulas versus funciones, las fórmulas en Excel. Vamos en el punto C de la guía número 2, nivel de jerarquía de los operadores. Cuando hablamos de jerarquía, estamos hablando de un orden, y un orden que se debe cumplir, jerarquía de operadores. En Excel, no solamente pues en Excel como tal, en las matemáticas hay una jerarquía de operadores, del uso de operadores, y esta es la jerarquía que se utiliza. Entonces, en la prioridad número 1 encontramos los paréntesis. En la prioridad 2 encontramos la potenciación, que es el gorrito, o ese signo se llama el circunflejo. Ahorita yo les muestro cómo lo pueden sacar. En el tercer nivel de prioridad se encuentra la multiplicación y la división, y ahí es indiferente si aparece primero uno que el otro, que ahorita vamos a ver los ejemplos. Y en el cuarto nivel está la suma y la resta. Ese es el nivel de jerarquía. Y es importante identificarlo porque de acuerdo a ese nivel de jerarquía es que pues vamos a obtener unos resultados. Y ahí es donde se desprende lo que tiene que ver con el uso de paréntesis, que es el tema que ahorita vamos a revisar. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo jerarquía de operadores. RA02, archivos para descargar, jerarquía de operadores. Bueno. Entonces vamos a revisar este ejercicio. Ahí vayan abriéndolo, les doy unos segunditos ahí como para que se vayan ubicando. Entonces el archivo se llama jerarquía de operadores del RA02. RA02, jerarquía de operadores. Bueno, entonces estábamos revisando que hay un nivel de prioridad, y de acuerdo a ese nivel de prioridad es que trabaja Excel o resuelve Excel. Entonces, si observamos en este primer ejercicio, mire que tenemos una multiplicación y una exponenciación, una potencia. Si nos vamos a esa prioridad, a ese orden de prioridad, identificamos que por encima de la multiplicación tenemos la potencia. Entonces, ¿qué va a hacer Excel? Excel primero lo que nos va a resolver es esto. Indiferente que primero esté aquí la multiplicación. ¿Por qué? Porque por nivel de prioridad primero me va a resolver eso. Entonces, si yo lo trato de hacer acá, 3 por 4 elevado a la 2 nos da 48. ¿Por qué? Porque vamos a revisarlo. Entonces podemos venir a fórmulas. Esta es una buena herramienta como cuando uno tiene la inquietud de que por qué le dio un resultado diferente al que de pronto uno estaba esperando. Entonces venimos, le damos el enter normal, volvemos y seleccionamos la celda, venimos acá a fórmulas y acá aparece auditoría de fórmulas y aparece evaluar fórmula. Entonces cuando yo activo esa herramienta, se abre este cuadrito y mire que me está mostrando la operación que estábamos haciendo. Inmediatamente mire la línea donde se ubicó en la potencia. 4 por 4, 16. Y ahora sí, 3 por 16, 48. Entonces mire que ahí no importó como el orden. Es que a la izquierda encontramos, no.
Primero me resuelve por prioridad. Ahora, ¿cómo saco el circunflejo o el signo de potencia? Entonces, mucho cuidado. Yo creo que ya hemos venido hablando de esto en ejercicios anteriores. Si ustedes tienen teclado, para que se fijen ahí, si ustedes tienen teclado que la arroba está en el 2, enseguida de la P aparece el circunflejo. Entonces deberían presionar Shift, la tecla que está enseguida de la P y listo. El circunflejo, mucho cuidado, yo coloco el número. No tengo en este momento el teclado que tengo externo conectado ahí a mi portátil, es así, tiene la arroba en el 2. Entonces yo presiono Shift y presiono la tecla que está enseguida de la P. Él no coloca el circunflejo de una. Cuando yo coloque el siguiente número, automáticamente me coloca el circunflejo. Esa es una opción. Para los que tienen el arroba en la Q, entonces el circunflejo aparece enseguida de la ñ. Pero para poderlo activar, mucho cuidado, les voy a mostrar. Miren. Para los que tienen el arroba en el Q, el circunflejo aparece enseguida de la ñ. Pero para poderlo colocar, tienen que combinarlo con la tecla ALGR, porque mire que él aparece como tercer tecla, como tercer signo en la misma tecla. Cuando aparecen así al lado como derecho, significa que lo tengo que combinar con la tecla ALGR. Siempre y cuando esté bien configurado la distribución en el Windows que tienen. Recuerden que ya habíamos hablado de ellos. Para los que tienen el arroba en el Q, acá les debe aparecer Español España. Y ahí le va a funcionar todos los signos, todos los símbolos de forma correcta. Y para los que tienen el arroba en el 2, lo tienen que tener aquí activo como Español Colombia, porque si no, usted no le va a colocar los signos tal cual como aparece, sino que los coloca como en diferentes teclas, pero es por la misma razón, porque la distribución no es correcta. La otra manera, así como ustedes colocan a veces el arroba con el al 64, pueden colocar el circunflejo con al 94. El al 94 me trae también el circunflejo, para que sepan. Entonces ahí está nivel de prioridad de operadores. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Todo bien, profe. Listo, Juan. ¿Alguien con alguna inquietud, algo que quieran preguntar? Bueno, miremos el siguiente caso. Miren que es la misma operación, multiplicación y potencia. Pero aquí va a suceder algo. Y es que ese paréntesis va a afectar mi resultado. No es que me lo afecte porque me vaya, obviamente me puede dar algo diferente, pero es porque ya la operación se va a comportar distinto. Ya Excel va a trabajar de diferente forma. ¿Y por qué? Porque el paréntesis cambia la prioridad. Al estar el paréntesis significa que lo primero que va a resolver es esta multiplicación. Y a ese resultado lo va a llevar a esa potencia. Entonces hagámoslo. Vamos a ver si nos da lo mismo, aunque no creo. 3 por 4 a la 2. Y miren el resultado. Uno dice, ay, ¿cómo así? ¿Pero por qué le dio tan diferente? Un paréntesis cambia totalmente el resultado. ¿Por qué? Porque aquí ya sí vamos y evaluamos. Miren lo diferente. Miren que automáticamente la línea se centró en la resolución, en la solución, perdón, de el 3 por 4.
Te resuelve primero ese, 12, y ahí sí 12 lo eleva a la 2. 12 por 12, 144. Ahí está. Y miren que estábamos hablando de la misma operación, pero el paréntesis cambió el orden. Ahora miremos este. 6 más 4 dividido 2. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué va a resolver primero? Profe, la división. Correcto, muy bien. La división. Ahí no hay nada que decir. Por encima de la suma y la resta está la multiplicación y la división. O sea, aquí va a coger 4 lo divide en 2. 2 más 6, 8. Miremos a ver. 6 más 4 dividido 2, correcto. Y aquí va a cambiar el orden. Acá ya nos va a dar 5. Y mire que estamos hablando de la misma operación, pero los paréntesis afectaron el orden de operación, de solución. ¿Por qué? Porque me resolvió primero la suma y luego ese valor me lo dividió. Ahora, Profe, perdón, profe, no es como una regla matemática que primero se resuelven los paréntesis. exacto, podríamos llevarlo a eso, a lo que nosotros nos decían. Primero resuelvan lo que hay en los paréntesis, lo más interno primero. Acá digamos que matemáticamente sucedería lo mismo. Es igual que acá, miren, ¿qué va a resolver él? Lo más interno. Va a resolver primero estos paréntesis, luego destruye esos paréntesis y este resultado lo multiplica y luego le eleva. Exacto, es la misma cosa. Ahora en esta, ¿qué creen que va a resolver primero cuando estamos viendo que la multiplicación y la división están en el mismo orden? ¿Qué nos resolverá primero ahí? Profe, en este caso es la multiplicación. ¿Por qué? Porque en el orden, digamos que en el orden de las operaciones, primero va la multiplicación, después la división, como usted lo acabó de decir, y por último las operaciones como la suma y la resta. Muy bien. Acá realmente no importaría si esto estuviera invertido, un ejemplo. Si estuviera así. Como es el mismo orden, la multiplicación y la división no es que, miren que si nos remitimos a la guía, ellos están en el mismo nivel de prioridad, pero el hecho de que yo haya colocado acá primero multiplicación no significa que va primero la multiplicación que la división. No, están en el mismo orden. ¿Qué es lo que va a hacer Excel? Excel no se va a complicar. Excel lo que hace es, como encuentra dos operadores que están en el mismo nivel de jerarquía, en el tercero nivel, él ahí sí va a resolver lo primero que encuentre de izquierda a derecha. Entonces, por esa razón, primero me va a multiplicar y luego me divide. Indiferente porque sea multiplicación ahí de primerito, no. Si yo hubiera invertido acá, de igual forma que era lo que hubiese hecho de primero. ¿Qué hubiese hecho de primero? Mire que La moví los signos. multiplicación. No, la La división. La división. división, entonces, profe, la división. Correcto, la división, porque de izquierda a derecha es lo primero que encontró. Él analiza, eso lo analiza tan rápido que nosotros no nos damos cuenta, pero él analizó, uy, encontré división y multiplicación, yo no me complico, resuelvo primero lo que haya de izquierda a derecha. Entonces no es porque esté la multiplicación aquí que él va a resolverme primero la multiplicación, no, para él los dos están en el mismo nivel jerárquico, en el 3. Lo que pasa es que si se encuentra con una operación donde tiene ese tipo de operadores, él no se va a poner a pelear, él va a empezar a resolverlos de izquierda a derecha, punto. Indiferente si encontró la división, indiferente si encontró la multiplicación, indiferente. Él va a resolver de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, él va a resolverme primero aquí la multiplicación y luego la división. Pero es porque los encuentra de izquierda a derecha. Pues si yo evalúo, miren,
de izquierda a derecha la multiplicación y luego divide. Y si yo invierto esos operadores, mire que no se va a pasar a la multiplicación. No, me va a resolver primero la división porque la encontró de izquierda a derecha. ¿Sí ven? Entonces Excel no se complica con ese cuento. Él llega y dice, dos operadores en el mismo nivel, voy a resolver de izquierda a derecha. Encontré que esa división, 0.83 por 3, 2.5. Listo. Ya. No se complicó. ¿Es claro o queda alguna inquietud con respecto a eso? Profe, está claro. Perfecto. Acá pasaría exactamente lo mismo, pues es el mismo operador. Él no va a poner a complicarse a resolver aquí 3 más 2, no. Primero 8 más 3 y a ese resultado le sumaste 2. Y acá, pues iba a suceder. Y es que hay suma, multiplicación y exponenciación. Si no hubiesen paréntesis, lo primero que resuelve, potencias. Luego multiplicaciones y por último suma. Pero como hay paréntesis, entonces él va a resolver primero esto, 8. Luego este, 6. 8 por 6, ahí me lo divide. Y a ese resultado me lo eleva. Entonces mire que termina la potencia siendo el último, pero ¿es por qué? Porque habían unos paréntesis que estaban generando que el nivel de prioridad cambiara frente al operador, pero es porque él está de primerito. Muy bien. Vamos a continuar acá, entonces, con lo que se conoce como uso de paréntesis. Analicen esta situación de acá, este ejemplo que hay acá en esta imagen. Y ustedes me van a decir si era necesario colocar esos paréntesis o si realmente con paréntesis o sin paréntesis me iba a dar lo mismo. Analícenlo primero y me cuentan. Daba lo mismo, sin No, paréntesis. profe, no era necesario los paréntesis. Correcto, muy bien. No era necesario los paréntesis. Entonces coloqué paréntesis, listo, me va a dar lo mismo. Pero recuerden que un paréntesis mal ubicado puede cambiar automáticamente el resultado y eso es lo que yo debo cuidar. Yo debo cuidarme de que un paréntesis mal ubicado, mal posicionado, afecte mi resultado. Cuando de pronto no lo requiero, cuando de pronto no era necesario. Entonces, claro, nosotros vemos todo eso, un paréntesis interno, uno en segundo grado, y mentiras que yo hubiera podido hacer esa suma y esa resta sin utilizar ningún paréntesis. Miremoslo a ver. Entonces yo lo voy a colocar acá abajito. Igual 9 más 2 menos 1 más 6. Y me dio los mismos 16. Mire, 9 más 2 menos 1 más 6. Y me dio el mismo resultado. ¿Y por qué razón? Porque es que él, como es el mismo nivel de jerarquía de operador, suma y resta, él no se va a complicar. Va a empezar a resolver de izquierda a derecha. ¿Qué hizo? Me sumó 9 más 2, 11. Luego, ¿qué hizo? De izquierda a derecha encontró la resta. 11 menos 1, 10. Y por último me sumó 10 más 6, 16. Ahora voy a colocar todos esos paréntesis que vemos ahí. Entre el 9, la resta aquí, lo mismo. ¿Qué sucedió? Pues fue y resolvió el 2 menos 1. Claro, porque ya el paréntesis lo obligó a que se fuera ya. Venga, resuélvame primero ese 2 menos 1. 1. Ya me elimina ese paréntesis, me queda la suma interna. 9 más 1, 10. Y 10 más 6, 16. Entonces miren que
traté de resolver algo donde utilicé unos paréntesis que no está mal, pero eran innecesarios en ese ejercicio. Completamente innecesarios. Aquí hay un archivito que se llama uso de paréntesis. Lo voy a abrir para mostrárselos. Uso de paréntesis. Entonces ahí muestran el ejemplo, bueno, ahí vuelven a aplicar lo que les dije ahorita. Voy a ir a práctica 1. Entonces ahí le ponen a ustedes a que resuelvan esta operación. A1 más B1 dividido C1. Aquí sabemos que primero va a ser la división de 3 dividido 2 y a ese resultado me lo va a sumar. Pero en el de acá abajo ya nos dice que primero hagamos la suma y luego lo dividamos. Ahí sí, como hay paréntesis, sumaría primero estos dos y ese resultado me lo divide. Obviamente los resultados van a dar diferentes. Es como para que lo ensayen si queda alguna inquietud. Y acá, ojo, es para que ustedes mentalmente den el resultado. No es para que hagan la operación porque si no todo les va a quedar bien. O sea, si usted pone a hacer esto, pues le va a dar bien. No, la idea es que usted mentalmente lo haga. Entonces miren que acá hay multiplicación, división y división. Mismo nivel jerárquico. Entonces, de izquierda a derecha, 3 por 3, 9. 9 dividido 3, 3. 3 dividido 2, entonces yo le escribo el resultado y si está bien, él me lo califica y me dice, ah, bien, ya. ¿Sí ven? Entonces esa es la idea de que pronto usted intenten hacer uno por cada columnita, pero es para que lo piensen, lo analicen y se diga, ahí va a ser primero esto, esto, esto. Entonces, si tienen abierto ahí, les voy a dar un minutico ahí, porque yo sé que ahí salen algunas preguntas. Mira qué tal cosa, que lo podemos resolver. Un minutico ahí para que lo cacharreen. No los tienen que resolver todos. Usted coja uno de esta columna, otro de esta y uno de acá, unos 2, 3 que haga suficiente. Para que revisen y diga, sí, ya me quedó claro cómo trabaja Excel frente al nivel de jerarquía de operadores y uso de paréntesis, obviamente. Ahí lo dejo un minutico para que traten de aplicar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo me les fue?
Pues, profe, para mí pues, fue la primera vez y con el respeto a los compañeros que tienen y trabajan en ese ramo, pues a mí me ha ido bien. Pues no en todas, pero hasta el momento bien. Ah, bueno, excelente, muy bien. Entonces lo que yo quería comentarles de pronto en esos que dan decimal, o sea, 1,60 y piola, por ejemplo, generalmente en estos dos últimos, creo que uno de por acá, de pronto usted lo coloca y le dice mal, pero es porque usted tiene que colocar todos esos, no, ya, usted si algo lo valida y de pronto con la calculadora y de una se da cuenta que está bien, para que pronto no se vayan a ver confundidos, uy, pues pucha, no, me quedó mal, no entendí, ¿no? Puede ser eso. Listo. Cualquier pregunta, duda, de una me la hacen. Perfecto. Ahora sigamos acá y vamos a pasar a lo que se conoce como tipos de errores comunes en Excel. Es muy usual que cuando estemos trabajando en Excel nos pueda aparecer alguno de estos errores en Excel. Son 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esos son los errores típicos de Excel. Entonces, ¿de qué se trata lo que vamos a hacer ahorita? Que cuando a usted le salga un tipo de error de esos, no haga lo que normalmente uno hace, porque uno se azara de una, ay, no la embarré. No, como los vamos a tratar de identificar, entonces la idea es que usted de ahora en adelante, cuando le salga un error de esos, usted ya lo analice. Ah, yo en ese error, si me está saliendo, es porque pude haber hecho esto. Pero ya por lo menos hay un concepto, ya de pronto hay un acercamiento y ya no nos va a dar tanto susto. Porque es que es muy normal que cuando nos genera algún tipo de error de estos, lo normal, cierran Excel. Lo otro, control Z. Guardan el archivo, cierran y dicen, no, eso se lo dejo mejor al jefe. O eso se lo dejo al compañero que es el monstruo de Excel. ¿No? Ya lo que vamos a ver, yo creo que les va a dar un acercamiento y ya se van a dar cuenta que de pronto, juepucha, eso tan simple y eso era lo que me estaba generando el error. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo tipos de errores. Entonces, vamos a abrir tipos de errores. Bueno, este error de pronto no es muy común a no ser que ustedes ya estén trabajando con funciones de búsqueda y referencia. Generalmente se presenta cuando uno trabaja con estas funciones. Estas son las funciones que nosotros vemos en Excel intermedio. En Excel básico no se ven. Pero de pronto, si está en algún momento, les llega a aparecer, ojo, puede aparecer así, numeral NA o numeral ND, eso depende de la versión de Excel. Es exactamente el mismo. El hecho de que aquí diga A o acá diga D, no es que sean dos errores diferentes, no, es exactamente el mismo, pero depende de la versión que usted tenga instalada en su computador, en el de su oficina, en el de su casa. Entonces, para que sepan, es el mismo. ¿Cómo se llama ese error? No disponible. Y ya se los dije, sucede cuando uno normalmente trabaja con esas funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si de pronto usted todavía no tiene ese acercamiento tan intermedio avanzado, entonces ya sabe que eso se da es por eso. Realmente para mí no es un error, porque mire lo que sucede. Aquí está diciendo esto, es porque ahí hay una función aplicada, mírenla. Hay una función de búsqueda en vertical. Está tratando de buscar una bebida para traer el stock de esa bebida. Y miren que esa bebida no se ha buscado. O es cerveza, o es gaseosa o vino. Y al no encontrar la bebida, pues él todavía no puede arrojar ninguna cantidad. Entonces, por esa razón muestra ese error, no disponible. O no aplica o no disponible. Pero si yo vengo y busco el tipo de bebida, mire que solucionó el error, porque ya encontró el elemento que se estaba buscando. Pero si yo vuelvo y lo quito, vuelve y me aparece. Entonces ya saben que cuando ustedes vean ese error, pues si están trabajando con buscar B, con buscar H,
con alguna de esas funciones de búsqueda y referencia, pues ya saben que es porque no le están dando a la función el valor buscado y por esa razón devuelve ese error. Segundo error, numeral, signos de admiración, valor. ¿Qué significa ese error? Valor inválido. Ojo con lo que dice. Ocurre cuando introducimos en nuestras fórmulas o funciones, ojo, mire que el error sale porque yo le voy a entregar un dato incorrecto. Si a usted le aparece este error, es porque usted mismo se encargó de entregarle a la fórmula o a la función que está dando un valor incorrecto. Y usted está tratando de hacer operaciones matemáticas con un dato diferente a un dato numérico. Eso es así de sencillo. Entonces, miren acá. Le voy a dar doble clic. Mire que le está tratando de sumar este valor más este valor más este valor. ¿Cuál creen ustedes ahí que es el error? Recuerden que ese error se da porque estoy tratando de hacer una operación matemática con un dato que no tiene nada que ver. Y si yo voy a hacer una operación matemática, ¿qué tipo de datos necesito? Números. Yo no puedo sumar allá casa más apartamento más casa. Ah, tiene mucha plata, eso es diferente. Pero si yo voy a matemáticamente a sumar allá una cadena que dice casa, eso no le va a dar nada, le va a dar un error. ¿Cuál consideran ustedes que es el error ahí? En B27, en ¿Cuál 100 tienes un 0 en vez de O, una O en vez de 0. Correcto. Entonces él muy juicioso trató de hacer una suma entre estos tres valores. Y el primero correcto, 380. Pero el segundo, no sabemos si estaban tratando de colocar un 10 o un 100. Y ahí a pesar de que parece ser un 100, no lo es. Es un 10 y una O mayúscula. Entonces de una me genera un error porque estoy tratando de coger cadenas de dígitos, valores numéricos, sumándolo con un dato alfanumérico. Por eso se genera este tipo de error. Entonces, cuando usted lo vea, usted no se ponga a creer de que pronto tiene mala la fórmula. Bueno, puede que sí, pero alguno de estos valores de celda es el que tiene el problema, porque hay un dato de esos que no es un dato numérico, sino un dato diferente a un dato numérico. Entonces, solución. Verifico si este dato es un 100 o es un 10. Si es un 100, lo corrijo y automáticamente me debe dar. Venga que yo hice un cambio acá. Qué pena. Aquí hice un cambiecito, pues por eso me lo cambió. Entonces, voy a borrar esa O y coloco un 0, solucioné. O si era un 10, solucioné de una. Entonces, mi problema estaba en mi base de datos. Había un dato que no corresponde a un dato numérico. ¿Es claro ese tipo de error? Esos dos que llevamos, ¿o hay alguna pregunta? Recuerden que cuando ustedes le dan enter y quieren volver a ver la fórmula, ustedes se pueden ubicar en la celda y pueden ir a la barra de fórmula. O le dan doble clic y él activa la fórmula que esté ahí o la función. Esa es la manera correcta. Vamos a pasar al error 3. Ref. Este es muy común, pero ojo, lo voy a hacer aparte. Entonces voy a copiar todo esto. Ojo. Voy a copiar y me lo voy a llevar para una hoja nueva porque me gusta explicarlo más bien ahí. Y miren lo que voy a tratar de hacer. Es algo que uno comúnmente no hace, pero como para que entiendan por qué se da ese tipo de error. Yo para hacer una suma no lo hago así, obviamente. Yo cojo todo el rango y ya. Pero es como para que lo vean. Entonces miren que ahí todos esos números me dio 1956. ¿Por qué se genera un error tipo ref? No hay referencia. Eso significa, cuando eliminamos o pegamos información accidentalmente sobre una fila o columna que es parte de una fórmula. Excel, al tratar de actualizar la referencia, no la encuentra y reemplaza la celda
por un error de referencia. Entonces, en paisas esto. Digamos que teníamos la suma de forma independiente de cada uno de estos valores de columnas. Y usted por error, digamos, voy a borrar esta columna. Mire lo que va a suceder allá. Ahí mismo se generó un error de referencia. ¿Por qué? Y si le doy doble clic, miren que me colocó en ese rango que acabé de eliminar, ref. Porque está tratando de traer unos datos que anteriormente existían y que usted por error los borró. Entonces se perdió la referencia de esos datos. Por eso se genera ese tipo de error. Entonces, solución, devuelva a la columna, devuelva a la fila, no borre esa fila, no borre esa columna, o hágalo de otra manera para que de pronto pueda eliminar. Ese es el error ref. Este error nombre no encuentra la función especificada. Este es más fácil todavía y es al que más miedo como que le tienen. Usualmente es por un error de digitación en la fórmula o no puede computar uno o más valores que has introducido como argumento. Por ejemplo, aquí hay un error al escribir promedio en lugar de promedio para llamar la función homónima. Entonces, mire que se me generó este error. Se supone que lo que dice aquí es porque está mal escrita la función. Debería decir promedio y está escrita como promedio, pero yo la cambié. Yo le coloqué a la función suma, le coloqué esta información. Y la función suma no se llama así, @sumar. Entonces, cuando ustedes están escribiendo alguna función, déjense ayudar del asistente. Miren que hay una función que más adelante vamos a ver, que es la función sumar.si. Si yo la cargo desde aquí, no tengo por qué tener problema. Pero si usted la escribe mal, mire, la junté sin el punto y le doy enter, me sale el error nombre. Porque ese nombre de función no existe. Entonces usted tiene que, pucha, creo que escribí mal el nombre de mi función. Me comí una letra. La escribí mal. Ahí por eso estaba colocando el caso de promedio. Yo quiero sacar el promedio. La función se llama promedio. Y usted por error digitó mal, le sale el error nombre. Entonces, cuando le salga el error nombre, usted ya sabe que fue que escribió mal el nombre de la función. Está mal escrito. Lo digitó de forma incorrecta. Le colocó una H. Era con S y lo colocó con Z. Era con K y lo colocó con C. Bueno, yo qué sé. Se le tragó una vocal. Ese es el error nombre. Ya llevamos 4 errores. Preguntas hasta ahí. ¿Solo conocían, nuevo? ¿Ya se habían enfrentado a este tipo de errores? Cuenten a ver. Profe, claro que sí. Pues de presentarse sí, profe, pero como en mi caso yo no sabía, yo lo que hacía era o eliminar o alguna cosa, pero no como no tenía como las referencias de qué significaba cada error. O sea que usted de control Z, deshaga los cambios allá. Sí, control Z, sí. Control Z. El control Z se utiliza para deshacer el último cambio realizado o cambios hechos en un determinado ejecución de pasos, ¿sí? No puede ir presionando control Z, control Z, control Z. Por eso uno les dice control Z. Porque, me equivoqué, entonces control Z para que vuelva al estado donde sí estaba funcionando. Muy bien, lo que dice Elsa. Ana creo que iba a decir algo más. Ana María, bien pueda. Sí, profe, que esos errores son muy comunes, claro, que a uno le salen ahí cotidianamente. Sí, pero pues aquí con la explicación nos estamos dando cuenta bien a qué obedece. Correcto, sí, esa es la idea. Y yo sé que hay veces que por más que uno sepa, como que no le encuentra el tiro y fue puche y uno ahí como que bueno, y ese man me explicó y yo sé que sí, pero fue mácara al fin. Claro, pero ya por lo menos tenemos, no, ahí hay un error en la base de datos. Yo creo que tengo un dato que me lo está identificando como texto o como un dato diferente a un dato numérico. O puede que esa función la haya escrito mal. Mire, yo ya tengo un acercamiento. Muy bien. Pasemos
al quinto error. Este desde el colegio, creo que desde cuarto que nos empiezan, pues nosotros división la vemos desde, ya los niños desde primerito, segundito empiezan a verla, pero creo que en cuarto, que es donde nos hacen tercero o cuarto énfasis en división, a nosotros siempre nos decían, nunca dividan sobre cero. Entonces, cuando me aparece div 0, es porque estoy dividiendo por 0, punto, así de simple. Entonces, aquí, ¿por qué apareció div 0? Porque traté de dividir 25 entre 0. Claro, de una, error. Y eso si usted lo hace en una calculadora, ahí es donde le aparece también la eléctrica de la E. Entonces, eso sí es un error natural. El denominador es 0, así como en las calculadoras hacer esta operación arroja un error, lo mismo pasa en Excel. Ese es. El sexto error, los numerales. Ojo, yo no lo veo como un error, la verdad, pero está dentro de la categoría de errores comunes de Excel. Pero para mí no es un error y me sucede mucho con ustedes. ¿Ven esto? Ay, mira, se me dañó. No, no se le ha dañado. Lo que pasa es que hay un número muy grande ahí y la celda, como es tan pequeñita, como no alcanza a mostrar el número, coloca numerales. Pero si usted se para con el mouse, mire que le alcanza a mostrar el numerito ahí. Solución, pues abra el tamaño de la celda. Ya. Realmente para mí no es un error. Simplemente que es que hay un dato muy grande, un dato numérico, ojo, un dato numérico muy grande en un tamaño de celda pequeño. Entonces él, en vez de generarme algo o mostrarme una parte de los números, él me muestra numerales como para decirme, ojo, acá hay un número bastante grande, amplíe el valor de la celda. Profe, una pregunta. Señor. A la hora de imprimir, ¿nos afecta ese valor, esa reducción? Qué bien, voy a darle aquí a imprimir. Voy a pasarme por acá, que eso quedó lejísimo. Mire cómo le quedaría en su hoja impresa. O sea que eso sí Afecta mucho. afecta, claro. Entonces usted primero tiene que configurar bien para que no le vaya a salir eso así. No, es que yo lo tenía bien. Claro, el número está bien. Ya le dije, mire, si yo me vuelvo a la hoja y me paro ahí, me ubico ahí, ahí está el número. Pero no se ganó nada porque usted no amplió el ancho de la celda. Se quedó así, impreso se fue así. Valor, error nulo. Mire lo que dice, valor vacío. Este sí a veces es como más complicado de verlo. Pero dice, cuando Excel no puede determinar el rango especificado, usualmente es porque se utiliza un operador de referencia incorrecto o directamente no está. Entonces, mírenlo acá. Entonces, yo estoy tratando de sumar estos dos valores. Cuando yo utilizo la función suma, que luego la vamos a ver en funciones matemáticas y trigonométricas, para yo poder sumar, le tengo que dar un rango, miren cómo es un rango, con los dos puntos. O le tengo que dar número por número. El primer número, punto y coma, el segundo número, y si quiero sumar más, pues punto y coma, el tercer número, y ahí sí me va a funcionar. Pero si yo por error no le doy un rango, sino que de pronto utilizo, en este caso, el espacio para separar una celda de otra, se me genera el error nulo, porque le estoy colocando un valor diferente al que me solicita la función para poder ejecutar esa acción, esa función. Por eso se genera ese tipo de error. Entonces, inicialmente lo que había ahí era que le estaba tratando de sumar K33 a L33 y mire que lo que hicieron fue separar, colocar como un espacio. No, ahí por ejemplo la fórmula me dice o coloque punto y coma o si es un rango coloque los dos puntos para saber que es un rango. Voy a sumar desde K33 hasta L33, es diferente. ¿Sí ven? Por eso se genera el error nulo. Y el último error es el error NUN.
Este sucede por dos razones, ya, eso no nos podemos poner a inventar que a mí me dio null porque yo y traté de traer la función de búsqueda. Es porque una, que también nos enseñaron, creo que en séptimo o en sexto, no podemos sacar raíces negativas. Entonces, si yo trato de sacar una raíz negativa, me va a dar este tipo de error. Y la otra es porque trato de traer un valor, un resultado demasiadamente extenso, grande, no leíble. Entonces miren que acá trataron de sacar la potencia de 1000 elevado a la 103. Eso es un número súper gigantesco. Entonces Excel, como no es capaz de leerlo, me saca el error null. Esas son las dos situaciones por las cuales se genera este tipo de error. Ahí tenemos los 8 errores comunes en Excel. No sé si tengan alguna apreciación, alguna duda, algún comentario, algo que quieran retomar, repasar, retroalimentar, con mucho gusto. Lo que pasa es que Excel no deja margen de error para uno poder equivocar. Si uno se equivoca, es el procedimiento, ¿no es así? Sí, correcto. Así como en la matemática, cuando nos decían los profes que nos daba mucha rabia, las matemáticas son exactas. Usted a Excel le puede sacar el máximo provecho, pero hay que hacerlo de una forma correcta. Estructuralmente lo tiene que colocar bien. A pesar de que él ayuda en muchas cosas, si yo me equivoco, miren, ahí vimos unos errores como tan simples, pero que el hecho de que yo lo escriba mal no significa que Excel me lo va a corregir o me va a decir, no, mira que es que el error es porque usted no, él me genera un error. Entonces uno tiene que ser muy preciso con la sintaxis, con la estructura de la función, con el parámetro, para que el resultado pues sea óptimo, ¿cierto? Profe, yo lo que veo un poquito como complicado de pronto es cuando estamos en un computador que de pronto no sea de nosotros y no esté configurado. Por ejemplo, vuelvo y le digo, en Word no están configuradas muchas cosas. Entonces ahí puede existir también un margen de errores, ¿no? Sí, pero entonces cuando veamos funciones, cuando ya empecemos a ver las funciones, pues yo les voy a dar el tip, pero el tip es muy claro, el tip es muy evidente frente, por ejemplo, yo siempre les digo, y es lo que menos utilizan y a lo que menos le hacen caso. Un ejemplo, cuando yo estoy utilizando una función, la misma función se encarga de decirme a mí, a través de este cuadrito que aparece debajo, que se llama el asistente de función, qué o cuáles son los elementos que yo requiero para que esa función trabaje correctamente. Miren, entonces cuando yo no le pongo cuidado a esta estructura, a esos argumentos que componen esa función, créanme que por más que yo crea que la estoy haciendo bien, si no utilizo los argumentos correctos en el orden en que la función me lo solicita, créanme que eso no me va a dar. Por más que yo establezca que son 3 y coloque 3, pero si están en desorden, si no están ajustados como lo pide Excel, créanme que eso no va a funcionar. Entonces, Excel tiene muchas herramientas de ayuda y para mí esta es vital. A pesar de que yo trabajo todos los días con esto, yo siempre utilizo el asistente, porque ves que ni me acuerdo, ay, mira qué es lo que pasa ahí, qué es lo que necesita, porque uno se vuelve mecánico. Entonces, yo miro, ya, sigue rango, sigue criterio, sigue rango suma. Entonces, es vital apropiarse de esas herramientas, de esos asistentes que mismo Excel les da. Entonces, lo que usted me decía, es que yo me voy a trabajar al computador de la empresa y de pronto no está configurado. ¿Qué es lo más distinto que podría suceder? Un ejemplo, mire que mi computador me está pidiendo que para pasarme de rango a criterio debo colocar punto y coma. Ahí ustedes lo alcanzan a ver. Puede que en ese computador donde usted llegue no aparezca el punto y coma, sino una coma. Entonces, es que en mi casa en su casa estaba punto y coma.
usted coloque en ese computador coma porque es lo que le está pidiendo. Pero si yo voy en contra de esa regla, entonces no es Excel el que se esté equivocando, soy yo el que estoy colocando elementos que no me está pidiendo el argumento de función, en este caso. ¿Sí? Es eso, es tener cuidado, pero la misma herramienta, y vuelvo y repito, y eso sucede mucho en las oficinas, de pronto los decimales, usted llega y coloca el número, y yo, venga, aquí cómo estará configurado los decimales, la más fácil es que en la cinta inicio aumento decimal, y yo ya me di cuenta que mi computador está configurado los decimales con coma, miren, así de simple. Entonces, si yo en la empresa veo que lo coloca con punto, pues yo no voy a poner a colocar decimales con coma. No, porque allá ese computador va a aceptar solamente decimales, coma, punto. Entonces, eso depende de la configuración, pero soy yo el que establezco ese orden de entrada a través de ese teclado. Entonces, a veces nos equivocamos por cosas muy simples que obviamente cambian, o sea, me van a generar el error común, pero es por eso, porque no tenemos en cuenta ese tipo de elementos. Y eso uno ahí, no, pero es que en mi casa es con punto, y eso porque no me quiere funcionar. Sí, en su casa está configurado el Excel con punto, pero lastimosamente allá en la oficina estaba la con coma o viceversa. Entonces es tener en cuenta como esos elementos para no llegar a sufrir de esa manera. ¿Listos? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Vamos a pasar al punto F y vamos a hacer uso de la herramienta Autosuma, que yo sé que ustedes la conocen. Es muy sencilla, pero vamos a ver unos tipsitos con Autosuma. Entonces, para eso vamos a abrir el archivo Autosuma. Entonces voy a ir a la plataforma y voy a abrir Autosuma. Ahí lo tenemos. Entonces, si nos damos cuenta, pues tenemos esta serie de datos que nos dieron en un año y digamos que queremos obtener los totales de venta de cada uno de esos meses. Luego también queremos obtener los totales de venta por vendedor, o sea, por fila. Entonces, para eso se utiliza la herramienta Autosuma, cuando son procesos sencillos, simples. La herramienta Autosuma yo la puedo encontrar inicialmente en la cinta inicio, en el grupo de herramientas de edición, mírenla acá. Si a usted no le aparece el nombre, pero le aparece el icono Autosuma. Ahí está. O en la cinta fórmulas, mírenlo ahí, Autosuma. Esa es la herramientica. Entonces, si yo quisiera solamente sumar enero, pues me ubico debajo de los valores que quiero sumar, voy a la herramienta, la presiono la E, automáticamente él invoca la función suma, me selecciona el rango que está por encima de donde yo estaba ubicado, donde llamé la herramienta, y simplemente le doy enter y ya tengo el resultado. Miren, ya. Miren lo fácil que fue, no me tocó hacerlo manual, igual, suma, abrir paréntesis, aunque yo podría manualmente, igual, suma, abro paréntesis, voy y selecciono el rango, cierro el paréntesis, enter, pero mire todo lo que me demoré. En cambio yo llego, me ubico ahí, autosuma, enter, y ya. Fácil. Pero yo no tengo necesidad de ponerme a hacer autosuma, 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 autosuma. No, eso es ilógico. Entonces alguien me podría decir, no, Umir, pues yo hago el primer autosuma, me paro en control de relleno y arrastro y solucioné. Muy bien, una buena solución. Mire que aquí no me dio error. Acá es porque el valor está muy pequeñito, entonces amplío el ancho de la columna. ¿Sí ven? No es que me haya dado error, ojo. Recuerden que el numeral significa que la celda está muy pequeñita, entonces le hago un ancho más alto, más grande. Ahí está, mire. Esa fue una forma. Pero mire todo lo que me tocó hacer. Me tocó primero ir y generar el autosuma.
pues que ahí no se va a demorar nada, enter. Luego ir a la celda activa, activarla, perdón, y arrastrar. Eso quita a veces tiempo, y más si tenemos que hacer eso en 10 años que estamos calculando, en 20 columnas. Entonces, una forma sencilla es, yo selecciono los datos con las celdas donde quiero traer las autosumas. Miren, estas que están vacías es porque quiero la autosuma por el valor de lo que vendió este vendedor, aquí y lo que vendieron por cada mes. Y simplemente, mire lo que hago, voy a autosuma, le doy clic y me trajo la suma de todo. Es ahí, ahorré tiempo de una, mire. Autosuma, voy a deshacer, no solamente me sirve, por ejemplo, me hubieran dicho, no, yo quiero ver cuánto se vendió en enero, dejo presionado control, en marzo, dejo presionado control y en mayo, un ejemplo. Entonces, mire que seleccioné solamente esas 3 columnas. Voy a autosuma, le doy clic y me dio el resultado de esas 3 nomás, porque era lo que quería devolver. O ahora, les hago estas 2 nomás, entonces selecciono las 2, autosuma y listo. Ah, es que yo quiero ver el promedio de venta, entonces selecciono los valores, no voy a seleccionar este resultado porque obviamente me va a afectar notablemente el promedio, porque este ya fue el total de venta, y en vez de presionar autosuma, voy a la flechita de autosuma, que también me aparece acá, mírenla. Y autosuma también me inserta, el por defecto siempre me va a insertar la función suma, pero mire las funciones que me inserta también, promedio, contar números, el máximo, el mínimo. Ah, yo quiero ver el promedio, entonces mire, seleccioné promedio y ahí me lo colocó debajo. Máximo. Ahí está. Mínimo. Ahí está. Ah, pero es que yo quería solucionarlo de todo. Ah, bueno, entonces usted llega, selecciona nuevamente, traigo, digamos que era primero la suma, ya pues no voy a dejar seleccionada esta última fila, puedo dejar presionado Shift y la flecha hacia arriba. Y sigue el ¿qué? El promedio. Entonces vengo acá, promedio, y ahí está. Subo otra vez con Shift la flecha hacia arriba, el máximo. Ya. Subo la Shift, dejo presionado y la flecha hacia arriba para que no me seleccione los totales y el mínimo. Y llené toda esa tabla en par segundos. ¿Sí? Con la herramientica. Ahí está. Para eso es esa herramienta, digamos que les agiliza ciertos procesos. Esa es la herramienta autosuma. Ustedes intenten ahí y cualquier duda, cualquier inquietud me preguntan. Háganle ahí un minutico para que vayan tratando de hacer el ejercicio. ¿Cómo me les fue? Cuenten a ver. Inquietudes, dudas, preguntas. Bueno, bien pueda. ¿Quién iba a hablar? Muy práctico el ejercicio.
y uno economiza mucho tiempo, la verdad no lo conocía. Ah, qué bueno, sí, la verdad, la herramientica a veces se ve muy simple, pero puede uno ahorrarle lo que usted dice, como tiempo en la ejecución de esos resultados que a veces uno necesita rápidamente, para no perder haciéndolo de forma por columna o arrastrando. Usted llega y selecciona y de una obtiene eso. De hecho, salen más funciones, ¿no, profe? Exacto, muy bien. Si usted va allá y usted pues ya hay que es cacharrerito, como lo hizo Gunther, usted viene a más funciones y él le va a traer el asistente de función, donde usted pues ya mira la categoría de función y trae la que quiera. Pero pues allá llegaremos, ¿no? Ya eso lo haremos con el Excel intermedio. Correcto, pero normalmente las que uno necesita son suma, promedio, máximos, mínimos, contar. Señor, ¿qué iba a preguntar? Bueno, sigamos avanzando. Ahora viene la parte de porcentajes en Excel, ¿cierto? Los porcentajes en Excel. A veces nos generan como complicación los porcentajes, pero yo creo que es más como de cuidado y como de cogerle como el tirito, digámoslo así, porque realmente no es complejo. Nosotros en Excel, ojo, creo que un compañero, no sé, no, fue del grupo del martes de hace 8 días, me preguntaba que por qué en la calculadora si él cogía y hacía una suma de porcentaje, una resta de una le daba, y que por qué en Excel no. Entonces pues, yo le dije, no, esperemos a que lleguemos a porcentajes y se va a dar cuenta por qué. Pero realmente es muy diferente ese proceso aritmético lógico, digamos, que hace la calculadora, lo que hace Excel. Excel sí le pide, digamos, que lo hagamos como por partes. Pero hay veces que podemos generar el uso de porcentajes de una forma más rápida. Entonces vamos a mirar acá, porque pues yo sé que no estamos en una clase de esto específico, pero esto hace parte pues de lo que normalmente nosotros necesitamos a veces obtener, ¿cierto? Conocer. Creo que usted tiene un archivo que se llama porcentajes. Venga, yo lo abro. Porcentajes. Entonces, mire que acá hay el planteamiento de un ejercicio. Esta imagen que está abajo es una imagen. Entonces yo la dejé ahí porque ahí están los resultados que se supone que ustedes deben obtener si lo hacen de forma correcta. O sea, ustedes aquí hacen lo que tienen que hacer y comparan, y si le dio, perfecto. ¿Cómo me doy cuenta que tengo que hacer? Si ustedes identifican, en los encabezados hay comentarios. Mire que está el triangulito rojo. Entonces, si yo me paro sobre ese comentario, él me dice que debo sacar. Por ejemplo, para mano de obra me dice que el 20% del capital inicial, el 20% del capital inicial, el 20%. Entonces yo sé que es igual este valor por, necesito sacar la mano de obra, 20%. Recuerden que en Excel nosotros lo podemos manejar con el signo porcentual o de forma decimal, que sería como decir 0,2. Lo mismo, ojo que si yo lo hago así, ahí ya no puedo colocar esto, porque estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. ¿Listo? Aquí sí estaríamos hablando del 20%, o para que no se enrede de una, 20%. Entonces yo le doy Enter y ahí lo tenemos. Mire que me dio igualito, 50,000. Simplemente arrastraría hacia abajo y ahí tengo los resultados. Perfecto. Ahí resolví la columna de mano de obra. Es que me estaba pidiendo, ubico en el encabezado, el 20% del capital inicial. Voy a hacer este segundo porque la idea es que ustedes traten de abordar los otros ejercicios a ver cómo les va. Que la idea es, para aprender eso hay que hacer esos pequeños ejercicios. Materia prima, 35%, ojo, del resultado de restar el capital inicial
menos la mano de obra. O sea, al tener el resultado de la resta entre capital inicial y mano de obra, a ese resultado le saco el 35%. Eso me va a dar lo de materia prima. Ah, bueno. Entonces me está diciendo, igual, como ahí va una resta y una multiplicación, y primero tengo que hacer la resta, entonces ya me veo obligado a llamar paréntesis y decirle, vea, coja el capital inicial y résteselo a la mano de obra. Y a eso multiplíquelo, ¿cuánto era? El 35%, que sería esto, o el 0,35, lo mismo. Pero a veces yo sé que se enredan menos con este. Listo. Mire, ¿por qué utilicé paréntesis? Porque recuerden que como hay resta y multiplicación, si no coloco paréntesis, cogería los 50,000 y me los multiplica por el 35 y a eso me lo resta y eso no fue lo que me pidieron. Me dice 35% del resultado de restar el capital inicial menos la mano de obra. Entonces, lo primero que tengo que obtener es el resultado de capital menos mano de obra. Y ahí está 70,000, correcto. Ya simplemente arrastro y ahí tengo el resultado. Y así sucesivamente. Traten de abrirlo, traten de llegar hasta ahí, porque pues no, la idea no es que ese ya lo trabajen como en su tiempo autónomo. Si ustedes quieren trabajar con eso de los porcentajes, revisar, bueno, y tratar de sacar eso, y traten por lo menos de hacer las 3 primeras columnitas, a ver cómo les va, para que podamos continuar. Yo lo espero ahí. Si alguien les genera alguna inquietud o alguna pregunta, con mucho gusto. Hágale ahí que a las 7:40 continuamos. 3 minuticos ahí, como que se gasten un minutico para hacer esas columnas iniciales. Ya saben que lo que les va a servir de base es esta imagen. Aquí no la pueden editar ni nada, la tiene ahí. Es como para que usted diga, ve, sí me está dando. Pues yo lo validé y creo que me dio. De pronto puede que me esté equivocando y alguien me dice, mira, Will, que a mí me dio diferente. Revisamos, con mucho gusto lo revisamos, porque esta no es última palabra. Puede que de pronto yo ahí, en medio de mi afán, de pronto haya calculado algo que y lo saqué de una. Entonces también revisamos eso. Miren, a ver ahí. Hay 2 minuticos y medio más y si alguna quietud, lo resolvemos. ¿Cómo les fue? Cuenten a ver. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No me dio, profe, ¿Cuál no te dio? de la materia prima, profe. La segundita. Materia prima. Entonces dice la materia prima, antes de que volvamos a leer la fórmula, dice que es el 35% del resultado de restar el capital inicial menos la mano de obra. Te recuerde que tiene que restar este valor menos este. Y a eso aplicarle el 35%. Entonces recuerde que como va a haber una resta y una multiplicación, ahí obligatoriamente
vamos con paréntesis, para que primero haga esa resta y luego me multiplique por el 35%. Me dijiste materia prima, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Te resta de capital inicial menos mano de obra y eso multiplicado por el 35. ¿Cómo le voy, Gunter? Profe, yo tengo una consultica. Señor, ¿Cómo veo todo la notica que aparece en el recuadrito? Es que en el otros gastos solamente alcanzo a ver el 17% del resultado qué bien, restante. sí, señor. Sí, señor, qué buena ahí comentar y pregunte y aporte ahí, porque sí, lo había olvidado. Muy bien, acá en otros gastos, lo que dice el compañero es verdad. Mire lo que dice, 17% del resultado de, restarle el capital inicial el resultado de la suma de, y se queda 8. Claro, como es un comentario y es extenso, se perdió. Entonces, le tengo que dar clic derecho, modificar o editar comentario. Clic derecho sobre la celdita que tiene el comentario, clic derecho y le das editar comentario. Y ahí te aparece el cuadrito, entonces usted ya lo puede estirar más. Mire que es un cuadrito que usted puede ir estirando y ahí ya le abre el contenido total. Sí, señor, qué buena observación, gracias. Sí, no recordaba eso. Eso le pasó a los del martes y vea, lo había olvidado. Qué bien. Entonces ya usted le da en los cuadritos del extremo, de la mitad, y amplía más la celdita y ahí ya se da cuenta que es lo que está solicitando. Sí, señor, muchas gracias. Qué buen aporte ahí. Miren a ver para que pronto no se enreden y ya continuamos con funciones matemáticas y trigonométricas. Bueno, entonces hoy le vamos a dar el inicio a lo que son las funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces vamos a abrir el archivo funciones matemáticas y trigonométricas. Vayan abriendo ahí el archivo. Miren primero lo de los comentarios, que sí sean capaces de como de aumentar el tamaño por si van a tratar de resolver el ejercicio. Hay como para practicar, porque yo sé que hay personas que dominan muy bien esa parte de los porcentajes, entonces yo sé que no tienen ni necesidad pues de hacer el ejercicio como tal. Pero de pronto para los que de pronto les genere confusión, esa es una forma pues como de cacharrearlo. El archivo es funciones matemáticas y trigonométricas. Voy a ir acá a la cinta fórmulas, y acá donde dice biblioteca de funciones, está la matemáticas y trigonométricas. Si ustedes observan, hay muchísimas funciones matemáticas y trigonométricas, muchísimas. Creo que son más de 30 funciones que hay ahí. ¿Qué es lo que sucede? Pues que todas no las vamos a aplicar. ¿Y por qué razón no las vamos a aplicar? Porque hay funciones de colegio, por ejemplo, yo como aprender a decirle aquí, bueno, vamos a sacar el seno. No, eso no, ahorita no nos sirve. Eso nos hubiera servido si hubiéramos estado en décimo, ¿cierto? En 11, pero ahorita no. Entonces, específicamente vamos a ver algunas. Acá vamos a empezar con la función suma, que ustedes ya la conocen muy bien, que la pueden utilizar desde la herramienta que hace poquito acabamos de ver, que es autosuma. Pero aquí lo vamos a hacer
generándola de forma manual. De forma manual. Entonces, yo lo que quiero es sumar estos valores que están acá. Entonces, yo voy ahí, signo igual, empiezo a escribir la función y mucho cuidado. Acá es donde van a prestarle mucha atención. Cuando yo empiezo a digitar, automáticamente mire lo que aparece. Eso es lo que se conoce como el asistente de función. Este cuadrito donde aparecen todos esos nombres es el asistente de función. ¿Por qué se llama asistente? Porque me asiste, porque me permite que yo valide, que yo verifique si lo que yo estoy escribiendo está correcto, está ahí. Por eso se llama asistente de función. Ahí, como apenas escribí la S, pues me muestra todas las funciones que tiene Excel que empiezan por S. Miren todas las funciones que hay por S. Y así con cualquiera, la T, todas las funciones con T. ¿Sí ven? Con X, hay dos, pero hay, miren. Con Z, no hay. Con Y, una nomás. Y con O, ¿sí ven? Entonces la función que vamos a utilizar es suma. Si yo sigo escribiendo, pues se minimiza en el asistente el número de funciones. ¿Y por qué se minimiza? Porque pues ya es más limitado. Ya como le coloqué dos letras, entonces se empieza a limitar, se empieza a indexar específicamente aquellas funciones que empiezan con S seguido de la U. Si yo encuentro la función, yo la puedo cargar de dos maneras. La primera, yo me puedo ir con mi puntero del mouse y le doy doble clic. Ahí la cargué. La segunda manera, con las flechas de desplazamiento, yo empiezo a bajar o a subir. Miren, normal. Con las flechas de desplazamiento vertical, arriba o abajo. Y cuando encuentro la función, con la tecla tabulador es la que está antes de la Q, la que tiene dos flechitas, una apuntando hacia la izquierda y otra hacia la derecha, o que dice Tab. Entonces, si yo la quiero cargar y no lo quiero hacer dándole doble clic, con la tecla tabulador, por ejemplo, yo utilizo esa opción. Yo ahí mismo le doy tabulador y automáticamente él me completa el nombre de la función y de una le abre el paréntesis. Eso es algo obligatorio. Estructuralmente las funciones de Excel se escribe la función y de una se le da apertura al paréntesis. Lo que significa que apenas yo termine los argumentos de función, pues tengo que cerrar el paréntesis también. Ahora, el asistente continúa. Mire ya cómo apareció como un cuadrito. Ese cuadrito, si ustedes se paran como en el bordecito de él, mire que el puntero se pone como en forma de una flecha de 4 esquinas, 4 posiciones, arriba, abajo, izquierda y derecha. Lo que significa que usted ese cuadrito lo puede mover. Muchos lo dejan por allá tirado y ese cuadrito es esencial porque ese cuadrito sigue siendo el asistente de función. ¿Y para qué le sirve? Para que le diga a usted cuáles son los argumentos que esa función requiere para que cuando usted le dé enter se ejecute de forma correcta. Por ejemplo, esta es una función que usted la puede trabajar de dos maneras, de forma manual o de forma rango. Cuando aparece número 1, número 2 y puntos suspensivos, significa que usted puede seleccionar un rango. Eso lo vamos a ver muy común en la función promedio, en la función producto, y hay muchas funciones que aparecen así, número 1, número 2, en el máximo, en mínimo. Entonces ustedes se van a dar cuenta que si aparece así, yo podría de una seleccionar el rango, porque esa es la forma más sencilla de trabajar este tipo de funciones con rangos. ¿Por qué? Porque usted puede hacer esto. Número 1, yo necesito que me sume este, pero ya necesito que me sume 15.5. Entonces, para pasarme al número 2, él me pide aquí en el asistente que presione punto y coma. Entonces, si presiono punto y coma, mire que se me activó número 2 en negrilla. Entonces voy y selecciono el número 2. Pero imagínense ustedes haciendo esto
para sumar 30 números. Se van a demorar muchísimo porque lo están haciendo de forma individual. El número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, punto y coma, número 4. No, es más fácil usted llegar y simplificar haciendo la selección de un rango. Cierro el paréntesis y con eso son los argumentos suficientes para que la función me devuelva la suma. Listo. ¿Qué hago? Yo no me voy a poner a hacerlo uno a uno. Ya saben que hago una referencia relativa, arrastro y ahí tengo el resultado. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Por favor. Esa función, pues yo sé que ustedes están muy familiarizados con ella. Usted me la puede decir, no, yo no me complico la vida. Como usted ya me dio ese tip, yo selecciono acá, le doy autosuma y chao, correcto, miren. ¿Sí ven? Entonces ustedes tienen que tratar de buscar esas herramientas que le faciliten, que lo vuelvan más rápido, más ágil. Ya. Vamos a pasar a la función producto. Producto, pues realmente tampoco es una función que uno utilice mucho en el ámbito laboral, pero para que sepan que existe. ¿Y producto qué hace? Multiplicar. Entonces yo necesito multiplicar estos tres números. Yo puedo llamar la función producto. Miren todas las que aparecen. Si yo me voy con la flecha hacia abajo, mire lo que él me dice. Él me muestra una definición de lo que hace esa función. Multiplica todos los números especificados como argumentos. La cargo con tabulador. Y mire que es lo mismo que suma. Número 1, número 2, no, usted no va a poner a darle 1 a 1. Usted selecciona el rango, cierra el paréntesis, enter y listo. Y arrastre. Otro me hubiera podido decir, Eumir, pues yo no sabía que esa función existía. Yo también lo puedo hacer así, igual por este, correcto. Eso también me va a dar exactamente lo mismo, es una multiplicación. Entonces ya usted mira cómo lo hace. Función producto, mire que ya hemos visto dos. Pasemos a la última que vamos a ver esta noche, que es la función sumar puntos y. Ojo, mucho cuidado. Una cosa es la función suma, otra cosa es la función sumar puntos y. A veces me dicen, Eumir, mira que no me dio. Entonces yo le digo, mándeme foto de la función. Y foto es que usted le da doble clic y le toma la fotico ahí a esa función. Entonces yo le digo, venga, la función se llama suma puntos y o sumar puntos y. Ah, claro, es que la había escrito mal. Claro, si la escribió mal. Y además le va a generar el error nombre. Porque si escribe una función de forma incorrecta va a aparecer el error nombre, el que hace poquito acabamos de revisar. ¿Para qué se utiliza la función sumar puntos y? Para que me sume unos datos que cumplen con un criterio específico. Para que me sume unos datos que cumplen con una condición específica. Una sola. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá nos están hablando de unas cantidades de unas frutas, peras y manzanas, que fueron vendidas, que fueron devueltas, que fueron regaladas. No sabemos. Ahí dice cantidad, pero no sabemos. Ah, bueno, sí, aquí dice vendidas. Sí, entonces vendidas, que fueron vendidas en ciertos días, ciertas frutas, ciertas cantidades. Y miren que esto es algo muy común. Acá necesitan sacar cuánto fue el total de peras. Porque si yo lo hago con suma, ¿el que me va a devolver? Me va a devolver la suma de todas las frutas. De todas. Y a mí no me están pidiendo que diga cuántas frutas vendí en total de entre peras y manzanas. Me están pidiendo específicamente las peras. Y miren que eso hace parte de lo común. Uno está en la empresa, venga, sáqueme por favor las ventas de cada uno de los vendedores. ¿Para qué? Para pagar comisiones. Y eso no se saca sobre el total de las ventas, no.
se saca sobre la venta que cada uno de ellos realizó para pagarle su respectiva comisión o su bonificación. Entonces, si yo lo hago con suma, él me está sumando todo. Y yo tampoco me puedo poner a hacer eso. Igual suma, este espera, sí, entonces punto y coma, este espera, sí, punto y coma, este espera, sí, punto y coma, este espera, sí, punto y coma, porque eso también me va a dar. Pero imagínese la galleta, aquí es porque es poquito, pero imagínese un listado de 1000 registros. Y usted, sacándolo de forma individual, se demora esta vida y 2. Entonces tenemos que automatizar ciertos procesos. Y para eso vamos a utilizar la función sumar puntos y. Entonces me ubico en la celda, igual, sumar, ahí la encontré, mire lo que dice. Suma las celdas que cumplen determinado criterio o condición y la cargo. Y miren lo diferente como de la suma. Suma decías que número 1, número 2, puntos suspensivos. Acá no. Acá ya me mostró unos argumentos totalmente diferentes. Esta es una función de 3 argumentos. Pero el último, que está entre corchetes, significa que es un argumento opcional. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunos casos lo tenemos que obligatoriamente utilizar y en otros casos lo podemos omitir. Por eso aparece entre corchetes. Cuando ustedes dentro de un asistente de función vean esos corchetes, eso es lo que significa, que es un argumento opcional, que si quiero lo utilizo. Hay momentos donde obligatoriamente lo voy a utilizar, como es este primer caso, y hay otros donde lo podría omitir. Nos vamos a dar cuenta cuándo lo omitimos y cuándo obligatoriamente lo tenemos que utilizar. Él me pide rango, criterio y rango suma. Entonces, por eso el asistente es tan importante, porque con el asistente identifico qué es lo que le voy a entregar a la función para que ella trate de resolverme eso. Si ustedes se dan cuenta, el primer argumento es rango, y mire que se pone en negrilla, porque él está esperando un rango. Y recuerden que cuando hablamos al principio de rangos, un rango puede ser esto, un rango puede ser esto, un rango puede ser esto. Es la selección mínima de 2 o más celdas. Entonces, si yo veo que aquí me está pidiendo un rango, pues yo le tengo que entregar un rango. Ahora sí, ¿qué rango le tengo que entregar a esa función? El rango corresponde a aquellos elementos donde la fórmula tiene específicamente que ver con el criterio o la condición por la cual ella va a sumar. ¿Qué es lo que queremos sumar ahí? Peras. Las peras. Entonces, ¿cuál es el rango que le tenemos que entregar? ¿El de día, el de fruta o el de cantidades? ¿Cantidades? Podría ser Frutas. el de las frutas. Correcto. En este rango, él tiene que venir a buscar ¿qué? Las que sean ¿qué? Las peras. Entonces, este es el rango por el cual la función va a venir a buscar en cada una de estas celdas dónde está esa fruta específica que yo le voy a dar en el segundo argumento, que es el criterio. Criterio, el elemento por el cual la función tiene que sumar. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Peras. Correcto. Entonces, como es un texto, entre comillas dobles, escribo peras. Eumir, usted lo escribió en mayúscula y en la base de datos está solamente la P mayúscula, no importa. Esta es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si usted lo escribe en mayúscula, si lo escribe en minúscula, si lo escribe combinado, no hay problema. Ahí no importa eso. Entonces, rango. Le acabé de dar un rango. Y el rango corresponde al dato por el cual la función va a sumarme. Y como lo que tenía que sumarme eran las peras, por eso le acabé de entregar este rango, para que él fuera y buscara ahí peras.
Como yo les dije a ustedes que este tercer argumento es opcional, vamos a ver qué pasaría si yo cierro ahí. No le di ese último que se llamaba rango suma. Vamos a ver si con esto que le acabé de dar es suficiente para que la función me devuelva resultado. Vamos a ver. Nada. ¿Por qué? Porque muy sencillo. Si yo vengo y analizo este rango, él sí encuentra aquí peras, pero él no puede hacer esto. Peras, que era lo que yo les decía ahorita, más peras, más peras, más peras. De ahí no puede sacar ningún valor. Mire que es insuficiente con esa información. Él sí las encontró, pero no puede sacar las cantidades de ahí. Entonces, en esta función me veo obligado a utilizar el último argumento, que no era obligatorio, pero aquí sí lo requiero, que es el rango suma. ¿Qué es el rango suma? Aquel rango donde están los valores que se van a sumar. ¿Cuál sería? ¿El de día, el de fruta o el de cantidades? Cantidad. Correcto, el rango de las cantidades. Y debe ser parejito. Rango suma es el rango donde están las celdas que contienen los valores que se van a sumar. Vamos a ver si con eso fue suficiente. 3 argumentos, correcto. 401 peras se vendieron. Si yo hiciera ese análisis, 88 más 95 más 83 más 52 más 83 me da 401 peras. Miren lo fácil. Háganlo y dejamos hasta ahí para que dentro de 8 días continuemos con toda la tranquilidad del mundo para que hagamos eso. Miren ahí la formulita. Traten de hacer el de manzanas, pero de igual forma dentro de 8 días continuamos con manzanas y con los otros. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Profesor Unir, una Señor. preguntita. Sí. ¿8 días no es puente? ¿Cómo, perdón? ¡Oh! Dentro Sí, es de 8 días puente. no es Claro. festivo. Seguimos Vienen con 3 puentes, profe. ustedes aburridos, pues. Nos veríamos hasta ahí, juepucha, hasta el 11 de julio, casi 20 días, casi un mes. Nos volverían porque el 20 es festivo, 27 es festivo y el 4 de julio, lunes, también es festivo. Entonces ahí tienen ahí para que cacharreen. Nos vemos el 11 de julio, sí, es correcto, esos festivos no está programado. Y ya nos quedarían solamente 3 lunes, el del 11 de julio, el de 18, porque este curso termina el 25 de julio. Y estamos a muy buen tiempo porque el 11 terminamos de ver las que nos faltan de estas matemáticas, veríamos las estadísticas y alcanzamos a ver filtros básicos. Al 18 vemos todo lo que es formato condicional y la última clase del 25 estaríamos viendo conversiones y ahí finaliza el curso. Entonces en esa semana más o menos del 11 al 18 pues ya los estoy ya contactando para los que vayan a continuar el curso de Excel intermedio. Entonces vea feliz. Estos 3 lunes festivos que vamos a estar de descanso, deberíamos, en mi caso, pues ponerme al día con las clases que de pronto no he podido. Exacto, sí, esa es una buena, mirar y si tienen alguna pregunta hacerla durante las semanitas, claro que sí, esa es la idea. Ahí tenemos casi un mes de receso, imagínense. Eso es lo aburridorcito, digamos, pues entre comillas lo aburridor, aunque es muy bueno porque descansamos, pero digamos que lo aburridor cuando uno está estudiando porque se le alarga mucho, entonces uno dice, uy, ese curso tan largo, pero mire que vamos a tener casi un mes de ausencia. Listo, entonces les deseo feliz noche, les agradezco igualmente Juan, Luz Yané, no se les olvide marcar asistencia, por favor, nos vemos el 11 de julio, nos vemos dentro de un mes, la verdad. Profe, una pregunta. Señor. A los pocos días que nosotros tuvimos la anterior clase,